Claro, hace 3 días estoy leyendo el texto este y son 9 páginas, ¿viste? Y avanzo, no sé, 3 renglones y lo tengo que volver a leer. No, bueno, no, sí, es así. ¿De qué texto hablan? Estoy re perdido. Es el del capítulo de 50 años de ciencia, creo que dice. Sí, de Max Planck. ¿Pero de qué materia? ¿De Pero primero? ciencia. Rivero Ciencias. Ah, bueno, bueno. No, todavía estoy retrasado. Qué bueno, llegamos a un número considerable, loco. Bien ahí. Bueno, podemos ir arrancando. Si tienen ganas, sí, ya son como 8:15. ¿Sí? Dale, dale. ¿Retomamos donde dejamos el otro día o qué? No sé si capaz que hay un par que no estuvieron y si alguno le quiere tirar como algún entre, lo que fuimos tocando. Sí, igual, o sea, está grabada la reunión. Ah, listo. Joya. Bien. Yo me quedé en el ¿De tiempo. qué vamos a hablar? ¿O qué estuvieron viendo? Estuvimos viendo de medieval la transición entre Plotino y San Agustín. Ah, sí, sí, sí. Bueno. ¿Pudiste como meterle con eso? No, no, todavía no lo vi, pero va a servir para leerlo. Sí, sí. Lo, pero bien ahí. Bueno, podemos hacer un pequeño resumen si querés, José, vos. Eh, Mira, Te mando unos audios también. No, estuvimos viendo de que Plotino era como la necesaria transición entre la filosofía griega y el mundo cristiano medieval, temprano. De que en realidad San Agustín es de ahí donde toma la concepción del platonismo. Él cuando habla del platonismo no habla de la República, él habla de las enseñanzas de Plotino. O sea, él lee Plotino y ahí toma el platonismo. Hola, ¿y qué más? Bueno, después estuvimos viendo la estructura metafísica de Plotino, que eran las tres hipóstasis, de que como para resumirlas medio un quilombo, pero como que es la forma en la cual él articula lo que Platón era el mundo de las ideas, el mundo de las cosas, para Buenas. vivir la segunda, la otra. No che, sé, se te Lucas, ¿todo cortó, bien? José. Estabas hablando y se te cortó. Sabes que tengo como una conexión de mierda hoy, boludo, no sé qué pasa. Vos estás bien, ¿no? Con la conexión. Sí, No sé, ¿vos a cuál estás conectada, Emi? ¿A cuál red ¿cómo? estás conectado? Ah, la de acá, la Ya sé, de boludo, pero ¿a cuál? ¿A Susana o a Susana Susana, 2? a Susana. Ah, no sé, deben estar todos conectados. Bueno, perdón. Entonces, decía de que Plotino presenta una cuestión como un armado metafísico entre lo que sería para Platón las ideas y las cosas. Pero él le pone tres hipóstasis, que sería como si fuese escalones entre la idea y la cosa. A lo que después medievalmente se ha conocido como Dios. Ahí estuvimos viendo la diferencia del Dios cristiano y del uno de Plotino. De que el uno no hacía nada por necesidad o por amor, sino que era perfecto, entonces si era perfecto no podía querer o desear nada, sino que era por emanación. O sea, como era una necesidad, como el fuego emana necesariamente humo, por ejemplo. Después, en un grado de perfección decreciente, o sea, menos perfecto, estaba el intelecto, que era la inteligibilidad, digamos. Eh, Eso se conecta
con el uno, porque el uno emana el intelecto, y el intelecto no se conecta mediante la razón con ese uno, sino en una forma de éxtasis. Entonces poníamos el ejemplo de la fe, que como en realidad el hombre para conectarse con Dios no lo puede hacer mediante la razón, sino es mediante un acto no racional, que es la fe. Después el otro era el alma universal, ¿no? Ahora no lo encuentro, pero por lo que me acuerdo era el alma universal. Y el alma universal tenía dos partes. Una parte que se conectaba con lo racional y otra parte que se conectaba con la naturaleza. Eh, a su vez veíamos también de que había muchas similitudes con el aristotelismo entre el primer motor y nada, y después como fueron surgiendo algunas cosas, pero yo me acuerdo de eso. Si alguien quiere aportar algo más. Hay algo que no me quedó claro. Pregunta. Sí. Porque esto de que dijiste que las hipóstasis es como los escalones, eh, y vos dijiste recién entre la idea y la cosa. Eso no me quedó muy claro. ¿Qué sería para él? O sea, entiendo que lo uno es como lo más perfecto. Y Sí. bueno, pero ¿qué sería, qué estaría en el plano de la idea y qué en el plano de la cosa, de lo sensible? Y obviamente en el plano de la idea Lo perfecta uno, está lo uno, sí, obvio, y en el sí. plano de las cosas, en el mundo sensible, lo que sería materia pura, sin razón, que sería la naturaleza. ¿Te acordás de que habíamos hecho como esa comparación entre eso y lo de Aristóteles? Entonces digamos que había estado como medio conjugado todo, esos dos planos metafísicos. Claro, Y lo de está, escalones, no sé, no me des mucha bola, es como el ejemplo que se me ocurrió. claro. Está bien, está bien, está bien. Eso como que no había terminado de conectar, pero ahora ahí va. Claro, hiciste Ah, como está una Jorge. analogía con Platón, ¿no? Claro, está Jorge, no saludé. ¿Qué hace Jorge? ¿Todo bien? ¿Qué hace? Perdón, chico, estaba cocinando. No, todo bien. ¿Qué está cocinando? Ah, qué Milanesa, gordo. Qué milanesa, grande. sopa. Qué grande. Bueno, Ep, me parece que voy. y después habíamos arrancado con Agustín. Habíamos hablado de las razones germinales, ¿se acuerdan? De que era como la contraposición a Plotino, en que supuestamente, según Agustín, Dios, al igual que en el Génesis, o sea, el Génesis sería el mito judío-cristiano, más cristiano que judeo, en donde Dios en los primeros 7 días creó el mundo, no sé si se acuerdan. Entonces, claro, si Dios crea el mundo de la nada, en realidad hay que explicar el concepto de creación, según Agustín. Entonces, si en realidad Dios emana las cosas, ya no lo creó de la nada. Está como esa cuestión, ¿no? Ay, capaz que quedaron aristas, pero después está el video anterior, ¿no? Yo avanzo rápido. Entonces se pregunta San Agustín, ¿cómo es posible de que existan cosas de que antes no existían y ahora sí existen? Es una necesaria explicación acerca de cómo fue cambiando el mundo ante el descubrimiento de ciertas, pienso, de ciertos como, no sé, cuestiones, ¿no? Capaz que, ¿cómo puede ser de que exista tal animal que antes no existía? Antes, pensemos capaz cuestiones arqueológicas como que denotaban esas cuestiones. Entonces, bueno, obviamente por un lado, él no tenía la teoría de la evolución encima, y lo que hablaba era de razones germinales. Entonces, que Dios supuestamente en su creación había creado las cosas germinales, vienen en forma de semilla, en el cual en el momento perfecto, ahí está la cuestión de temporalidad, él iba a lograr de que florezcan esas cosas y sean parte de la materia. Y no me acuerdo en qué más nos habíamos quedado. Había dicho, bueno, que él obviamente no emana, él crea de la nada.
hablamos un toque de Darwin y ahí quedó, creo. Ah, bueno, listo. Creo que, creo que estábamos. Creo que ahí estamos. Bueno, estoy buscando en mi desastre, me hice como unas lo más importante como para irlos tocando. Y llegó un momento en que la hoja está toda manchada de amarillo del coso. Así que vamos a ir viendo qué onda. Bueno, entonces, seguimos. Seguimos con la cuestión de Agustín. Habíamos hablado de que entonces habíamos dicho que estaba incoada, entonces, sí, eso lo habíamos dicho, de la forma en germen de las razones germinales. Entonces, esa cuestión de que Dios lo crea todo y aparte tiene injerencia sobre el futuro, ¿por qué? Porque Él lo creó todo en un tiempo y un espacio. Acuérdense de que es muy importante el concepto de tiempo en Agustín, que ya lo vamos a ir viendo, es lo que da como una visión teleológica de la historia. Teleológico, ¿por qué? Porque está de todas formas abarcada por Dios, de ahí viene lo teo y la lógica. Eh, es final y progresiva. Todavía están esperando el Mesías, acuérdense. Eso también es importante para los que no estuvieron ayer. Así, sí, conocen la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, por lo menos como para, para lo que nos compete. Tampoco vamos a hablar de la religión. ¿Cómo era, José? Teológico, Teleológico. teleológico. Sí. Significa como que en todo el espacio, en todo el tiempo está Dios. Sí, es una. Ahora igual busco bien la definición como para ser más Ok, ok. detallista, pero va por ese lado. Bueno, me meto en eso del judaísmo que dijimos, que lo habíamos hablado la vez pasada, pero por las dudas, para que no queden dudas. Acuérdense de que la diferencia, que estaba un poco en el parcial ese, pero bueno, la diferencia fundamental entre judaísmo, porque acuérdense de que el cristianismo es una secta que nace del judaísmo, que va tomando cada vez más poder, en el momento de San Agustín ya es la religión no de Estado todavía, del imperio, pero ya está destronando el judaísmo como religión oficial de Estado. El problema es de que, según recuerdan, el problema venía entre judíos y cristianos. ¿Por qué? Porque la secta cristiana empezaban a decir de que ya había llegado el Mesías. Ese es el conflicto. Dios se hizo carne en Jesús para los cristianos. Para los judíos, no. Para los judíos todavía están esperando. Por eso, el Nuevo Testamento, que es el testamento de las Escrituras en el que aparece Jesús, es solamente válido para los cristianos. Teleología, creencia en que la marcha del universo es como un orden de fines que las cosas tienden a realizar y no una sucesión de causas y efectos. Bueno, iba por ese lado, como que Dios es hacedor del futuro, digamos. No, todo pasa porque Dios quiere, digamos. ¿Y cuál sería la diferencia con teológico? Con teológico, Sí, son dos cosas distintas. Si yo te digo, por ejemplo, la teleología es una marcha en la historia, digamos, una cuestión histórica. En cambio, lo teológico es como que yo te diga, bueno, acá estamos hablando de filosofía y teología. Ahí viene claro. lo teológico. Sí, sí, son... Dos cuestiones distintas, pero vienen de la misma raíz. Bueno, Agustín dicen de que, como todos los filósofos cristianos, realizó pruebas de la existencia de Dios, digamos. A la primera la llamó afirmación de la conciencia pensante. Dice que el punto de partida, y pensemos en el momento que está escribiendo Agustín. Agustín está escribiendo el año 350.
A ver si le resuena algo. El punto de partida es la aprehensión de la conciencia, o sea, que yo tenga noción de mi propia conciencia. Entonces, yo tengo aprehensión, acorde sería aprender, pero con H, que quiere decir tomar un conocimiento y hacerlo propio. O sea, aprender mi conciencia es que yo me dé cuenta que tengo una conciencia. Aprender mi propia conciencia y a la vez comprender mediante ella las cosas necesarias e inmutables. ¿Lo podrías repetir? ¿Sí? Perdón. Entonces, la afirmación de la conciencia pensante diría de que yo aprehendo, tengo una aprehensión de mi conciencia, que ésta a su vez va a aprender las cosas necesarias e inmutables. Pensemos en dos cosas ahí. Primero, la aprehensión de la conciencia. O sea, que Descartes hizo una revolución con esto. Es decir, bueno, yo tengo que que darme cuenta de algo. ¿Y de qué doy cuenta? De mi conciencia. O sea, de que yo pienso. Bueno, Agustín es súper importante en esas cosas. O sea, ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos dicho de que es un filósofo que más allá de que no seamos cristianos o uno no sea cristiano, es súper complejo? Entonces, esa aprehensión de la conciencia, a su vez, obviamente, esa conciencia va a aprender las cosas necesarias e inmutables, las ideas. Acuérdense del esquema neoplatónico de San Agustín. Pero no lo confundan con las hipóstasis de Plotino. O sea, para Agustín no hay hipóstasis. Porque pensemos que si hay un escalonamiento entre Dios uno y el hombre, en realidad es como una cuestión que va a contraproducir con la existencia de Dios. ¿Se entiende? Eso no A ver, para porque no entendí. no, yo Es, tampoco. viene por este lado, a ver si lo engancho así. Eh, Como dice Descartes en las meditaciones, que explica que si pone como causa a Dios, eh, por lo tanto, todo lo que se desprende de él, o sea, todas las cosas sensibles, también son reales, porque eh, al tener conciencia y todas las afirmaciones que dio anterior, afirmó también la existencia de Dios y eso da entonces por resultado de que todo lo que se desprende de él, que son todos los objetos que vemos en este mundo, por lo tanto son verdaderos tanto como ese Dios. Entonces acá está diciendo totalmente lo mismo o nada que ver. No. Ah, Nos metemos en un quilombo importante, tal vez al comparar esto con lo de Descartes. Hay una similitud en la cual ellos están buscando la conciencia pensante. Pensemos de que en realidad Descartes lo hace, pone a Dios como garante, en realidad, de que lo que conozco va a ser inmutable. Acá el proceso es inverso. Yo voy a llegar a Dios, pero primero voy a hacerlo a través de la conciencia, ¿se entiende? El paso para Descartes es al contrario. Voy a usar a Dios como garante para conocer el mundo exterior, o por lo menos para conocerme. Acá es al revés. Primero me voy a conocer y después voy a llegar a Dios, porque llegar a Dios es lo más importante para Agustín. A lo que voy es, acuérdense, cómo llegaba el intelecto a conocer al uno. Por emanación, no llegaba por razón. Acuérdense, acá, sí, la conciencia va a aprender y va a lo. Rivero me está mandando un mensaje, qué hincha pelota, por Dios. ¿Qué quieres? Perdón, disculpe. Es que Se rompe quiere que los labure, huevos. quiere que labure gratis. Quiere, pará, volvamos. La puta madre, me hice perder ahora, boludo. De que el intelecto para llegar al uno no lo hacía por la razón, lo hacía por el éxtasis, que era por esa cosa que digo que era por la fe. Para San Agustín es necesario, para esta primera prueba de la existencia de Dios, de que lo hagamos mediante la aprehensión de la conciencia, primero, y luego comprender de que podemos aprender con esa conciencia las cosas necesarias e inmutables.
Ahí a eso me refería. Che, acá es cuando empieza el quilombo entre razón y fe. Y en realidad empieza antes con la religión. No, en Con realidad los, empieza cuando termina todo esto, que empieza cuando la razón y la fe se separan. Acá la razón y la fe van acompañadas porque dice que claro. la filosofía es aspirar a la verdad y la verdad para ellos era Dios. Para ellos era lo mismo. O sea, acá no había un problema. Sí va a haber un problema cuando esto se esparce, que creo que es en la época del Renacimiento. Ahí empieza, creo. Dios aparece Sí. como esa guía, es el que los guía a ese tipo de verdad, dice. Y depende para quién, porque vos pensemos de que Dios para el esquema neoplatónico es la idea perfecta. Entonces es necesaria, es nada, en el esquema neoplatónico conocer, conocer a Dios o lo que sea posible conocer de Dios. O sea, sí, es como dice Jorge, para mí no hay ningún tipo de conflicto, por lo menos en Agustín. ¿Se cortó el audio de vuelta? Sí, un poco, un poco. Pero bueno, era eso, de que no tenías razón vos, no había. No, igual es como para entenderlo un poco más. La criatura siempre trata de imitarlo a ese Dios y creo que también puede venir por ese lado. No sé si vos querer Es que imitarlo a Dios, uno cuando piensa sí. también ahí tiene que haber algo en que esa conciencia tiene que venir de algún lado para imitarla. Entonces es ahí donde entra. Sí, es como que siempre se imita. Entonces si yo pienso porque hay una mente divina, ¿me entendés? Que tengo que recalcar, que tengo que repetir, más allá que no la alcance. Bueno, pero ahí está. Vos fíjate que cuando hablas de imitar a Dios, la posta de que ahí te das cuenta de que está el platonismo y el cristianismo van re de la mano, porque acuérdense de que el mundo sensible trata de imitar al mundo inteligible. ¿Sí? Sí, sí, sí. Claro. Y aparte, Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. O sea, en el Génesis ya está la apariencia, por así decirlo. Es loco eso. Sí, sí. Bueno, seguimos un poco con esta primera prueba de la existencia de Dios. Bueno, el punto de partida es la aprehensión de la conciencia y que esta conciencia va a intentar aprender las cosas necesarias e inmutables, ¿no? Bueno, obviamente la verdad, o sea, esas cosas necesarias e inmutables, va a ser superior a esa conciencia, ¿no? Eh, porque si no, es como que mi mente puede llegar a Dios de una. Entonces, digo, como para entender eso. Que La perdón, ¿en cons- qué texto estamos? ¿En qué? ¿Alguien agarró? ¿Saben qué texto estamos? No, no sé qué texto es este. Bueno, estos son las clases de bobadilla traducidas por mí. Bueno, Es perdón. Garrido, es Garrido, en Garrido está, creo, San Agustín. Listo. No sé, me mataste ahora, Iguala. Porque yo hice las traducciones, el resumen del resumen y ahí me perdí un poco. Porque Dale, hay dale. muchos textos, hay varios textos que nos habían dado y como que uno decía una cosa sí, y traté como de irlo, yo solo no, en realidad habíamos hecho eso con el grupo de estudio nuestro, de ir complementando todos los textos y quedarnos con un discurso de San Agustín, digamos. Claro, acá hay un montón de textos de San Agustín, eso es lo que pasa. Claro, claro, claro. Sí, en el Pero primer bueno, módulo también hay algo, porque yo había hecho un resumen. Sí, pero todo eso lo que explicó José está en Garrido. Yo lo había leído cuando hice el trabajo práctico. no me acuerdo, Mica. Ah, bueno. Si está entendible, podemos pasar a otra cosa, entonces. Y vos decís No, que de no, ahí. no, seguimos. No, no, boludo, te estoy diciendo que está ahí en el libro en el texto de Garrido, eso estoy diciendo. Ya sé, bola, pero no me enoja lo que decís. Te digo de que capaz que está explicado tranca y yo voy No, metiendo igual freno. está bueno, boludo, porque así, o sea, digamos, y yo por lo menos, a mí me ayuda. Yo ni leí el texto, lo leí así, voy por arriba. Por Bueno, eso, sí, dale. seguí. Dale, 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 bueno, no me enojo. Bueno, entonces,
vamos poniendo segunda. Obviamente la conciencia va a ser imperfecta y la verdad, obviamente, es perfecta, porque la conciencia cambia, la conciencia del hombre cambia, es posible que se deteriore, que se extinga, qué sé yo, y la verdad no. ¿Sí? Entonces, acuérdense, estamos en la primera afirmación sobre la existencia de Dios. Entonces, obviamente, la mente puede acercarse o no a la verdad, pero la verdad va a permanecer en sí misma, obviamente. Capaz que estoy como hiperaclarando, pero no sé. Entonces, estas verdades que trascienden entonces a la conciencia van a reflejar el fundamento de lo último. ¿Se entiende? ¿A qué haces referencia cuando decís a lo último? De lo último, de la verdad última. Ah, ahí está. Entonces, son muy graciosas igual, perdonen, sí, las pruebas de la existencia de Dios cristiano. En general son como medio simples. Uno, a- tenemos una conciencia. Entiendo que tengo una conciencia, la aprendo. Dos, esa conciencia va a querer llegar a la verdad de las cosas necesarias e inmutables. Ahora, la conciencia es imperfecta, cambia, y la verdad no. La mente puede acercarse o no a esas cosas, pero la verdad va a seguir ahí. Entonces, que sigan ahí esas verdades va a reflejar de que son el fundamento último, de que existe algo perfecto que las avala. Y obviamente esa existencia sería Dios. Esto es la primera prueba de la existencia de Dios para Agustín. ¿Podés repetir lo último, José? Perdón. De que yo tengo voy de atrás, yo tengo una conciencia, ¿no? Me doy cuenta que tengo una conciencia cuando la aprendo. Esa conciencia va a querer llegar a la verdad de las cosas, porque sería como una tendencia del hombre a eso, como que de la razón a querer conocer las verdades últimas. Ahora, la conciencia cambia, la verdad no. La mente le puede, no sé, importar no sé, el, qué sé yo, no sé, el vino y el rock and roll. No le interesa llegar a las verdades últimas. Pero la verdad va a seguir ahí. Entonces, entonces esas verdades que van a seguir ahí, más allá de que mi mente cambie, más allá de que mi mente no le interese, va a reflejar el fundamento de la existencia de la existencia de algo más perfecto aún que las avale a esas verdades. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, para Agustín, ¿qué sería ese fundamento último? Dios. Entonces, Dios existe. No, lo último no lo agarro. Lo del fundamento. Perdón, pero no, No, está bien, está bien, Claro, está bien. él lo que está diciendo es que si vos tenés alguna verdad que al pasar el tiempo no cambia, eso es perfecto para la mente. Que no cambia, a pesar de que yo tengo la mente que sí cambia. Entonces, eso perfecto tiene que venir de algún lado. Tiene que estar avalado por algo, tiene que venir de algún lado, tiene que tener un punto de origen. Y ese único punto de origen que puede llegar a tener esa verdad que no cambia y que es perfecta es Dios, según San Bien Agustín. ahí. Sí, vos pensás que lo que está tratando de hacer es explicar, acuérdense de los padres apologetas, todo eso, de explicar mediante la razón cómo Dios existe. Es una tarea complicada y obviamente va a ser agua por todos lados, pero es esto. Es eso que dice Jorge entonces. Cómo desde la conciencia, cómo desde la razón yo puedo explicar la existencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Y está avalando la existencia de las ideas. ¿Entendés? Claro, eso justamente estaba pensando. Mm. Es medio. O sea, es lo mismo como. La posta es que parece muy pelotudo, pero es lo mismo que el esquema platónico, que estaba explicado como más, con más zaraza. O sea, ¿qué le está diciendo Platón? Y las ideas existen, nadie las vio, pero nos fascina hablar de las ideas platónicas. O sea, lo que está diciendo es de que el fundamento de la perfección de las ideas, que a él en realidad, que acá le dice verdades, sería Dios. ¿Se entiende? Entonces por eso Dios existe. ¿Estamos?
Sí, sí, sí. ¿Sí o no? No hay drama, le buscamos la Sí, sí, vuelta. sí, sí, ya lo casé, gracias. Porque No, también. está bien, está bien. Bueno, después hay otro filósofo que se llama San Anselmo, de que va a ser algo así, pero un poco más esquemático, más sistemático. Pero cuando llegue lo veremos. En general es algo propio de todos los filósofos cristianos. Bueno, hay otra segunda prueba, otra prueba de la existencia de Dios, que estaría basada en una actitud dinámica del alma hacia Dios. Entonces, como primer paso, hay que entender de que por una cuestión natural, el hombre aspira a la felicidad, según San Agustín. Ahora, muchos aspiran a buscarla por fuera, digamos, de sí mismo, ¿no? Entonces, Agustín propone que hay dos movimientos en esta búsqueda de la felicidad. El primero tiene que ver con la gratitud, o sea, con la felicidad, y el segundo con lo intelectual. La parte es bastante complicada. No sé si la voy a poder explicar bien. Mirá, José, yo tengo algo, a ver si te ayuda un poco Sí. con respecto a la Es felicidad. lo de distentio e intentio. No sé Sí. si va por ese lado. Primero que yo tengo anotado que dice, según San Agustín, el alma al buscar la felicidad en el mundo no la va a encontrar, porque cambia constantemente la realidad, ¿no? Entendiéndose también, y esto es un paréntesis, que el realismo es algo que está fuera del sujeto, ¿sí? Entonces, el alma al buscar la felicidad no la va a poder hallar en algo externo porque está cambiando constantemente. Por eso tengo que buscar a mí mismo, a mi interior. Pero esa búsqueda del interior me lleva a Dios. ¿Por qué? Porque si bien en mi interior también me puedo perder, no me queda otra que buscar a ese Dios para buscar esa felicidad, ¿sí? Y dice que el alma tiene tres movimientos. El distentio, que es distinción del alma al mundo, porque puede perderse a sí misma. Sigue a un mundo múltiple y mutable, puede perderse, ¿no? O sea, si el alma eh, busca eso en un mundo múltiple y mutable, puede perderse. Entonces hay una distinción del alma con el mundo. Sería el distentio. ¿No, José? Corregime si le estoy errando. No, no, pero seguí por ahí y después vamos como puntualizando. Después está el intentio, que yo puse que es como que buscar a su interior dentro del mundo. Esto lo dijo el profe y creo que no más. Y después te dice un tercer movimiento que es hacia Dios, que es esa búsqueda que hace el alma y que tiene que ver con todo lo que venía. Eso es lo que tengo yo. Está bien, está perfecto. Está perfecto. Pero Yo tengo, sí, no, tranqui, tranqui, está perfecto. El distente y el intentio, entonces serían, como dice Jorge, como dos formas, dos pliegues, digamos, de llegar a esa a Dios, pero como en tanto, no en tanto muerte, no tengamos en cuenta eso, que es simple, ¿no? Conocimiento. En el distentio hay una distensión del alma. O sea, pero ¿cómo distensión? Es como que el alma se distiende, se expande, por así decirlo, hacia la multiplicidad de la creación. ¿Por qué? Porque la naturaleza busca ser feliz, busca plenitud, no sé, busca, qué sé yo, busca ser feliz. Pero, Se cortó. uy, perdón, Pero que pero en esa multiplicidad también se dispersa, ¿se entiende? O sea, no sé, hay mucha naturaleza, pero en realidad todo bien, pero por la naturaleza misma no voy a llegar al conocimiento de Dios, es algo lógico. Pero bueno, es un primer paso solamente el distentio de buscar la plenitud de la naturaleza. No le alcanza, por así decirlo, a la razón. Entonces,
el alma realiza entonces un pliegue sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque allí en el interior habría una mayor estabilidad. Hay una frase también que, si veníamos hablando con lo de Agustín y Descartes, que es, si me equivoco, existo. ¿Se entiende? En esa búsqueda de Dios, tanto en el distentio como en el intentio. Es muy loco. ¿Por qué? Porque más allá de la similitud retórica, ¿no? Estoy acá, no se cortó. A ver, José, para pasarlo, ¿Sí? hay algo que no estoy, me falta hilar. O sea, ¿Sí? porque yo tengo acá que como que el alma, o sea, hay una problemática metafísica en San Agustín que es esto lo del alma y los tres movimientos, ¿sí? ¿Sí? Yo lo puedo llegar a entender de esta manera, como que el alma hace tres cosas. No tiene tres objetivos, sino hace tres cosas. Una, se distiende del mundo para no perderse, ¿no? O sea, ella como que se aparta del mundo porque sabe que se va a perder porque es un mundo múltiple e inmutable, ¿no? Como que marca esa distancia del mundo. Eso ya sería en el intentio, digamos. No, porque yo pienso que el intentio, por eso te pregunto, Sí. busca dentro del mundo su interior. O sea, marca esa diferencia con el mundo, pero también dentro del mundo busca su interior. Eso sería el intentio. Si no, no lo Yo, estoy entendiendo. no, yo lo que veo es de que en realidad vos tenés que pensarlo como movimientos graduales, ¿se entiende? En donde cual no es que va a hacer tres cosas el alma, sino lo que va a hacer es el movimiento de ascenso, por así decirlo, hacia Dios. Ajá, son Entonces, pasos, digamos. claro, entonces primero va a tener que distenderse sobre la naturaleza. Pero hablemos, no sé, a ver cómo ponerle el ejemplo. El alma lo que haría es dispersarse, es como si fuese un merengue, como vertirse en la naturaleza, Ajá, sí. como que se desparrama, de ahí viene la palabra distentio. Lo Claro. que hace es replegarse, digamos, abrirse a la naturaleza. ¿Por qué? Pues está buscando plenitud. En realidad, acuérdense lo que hablábamos la otra vez. La naturaleza está relacionada con los placeres corporales, con los excesos, con esa cuestión. ¿Sí? O sea, es necesario. Se te perdió el audio, José. Perdón, che, se me recorta. No, pero Pensé, ahí justo dijiste una palabra como que son como los tres, o sea, yo lo tengo anotado como tres movimientos, pero dijiste como son tres pasos, ahí sí, claro, y cuando dijiste la distensión como que se pliega, como que va a la búsqueda, ¿no? claro, sí, sí. Pensemos también pensemos nociológicamente cómo aborda San Agustín el tema. Él lo que está buscando es posta, una forma de convencer de que Dios existe a una clase mmm, iluminada, digamos, ¿no? Todavía, si bien el cristianismo estaba en ascenso, había una apología todavía necesaria. Porque sí, porque ahora, ¿quién va a buscar la existencia? Ya está, Dios existe, punto. Si no te gusta, cagate. O sea, pensé uno de esa forma, es re burdo, pero nada. Entonces, nada, imagínense uno en una búsqueda espiritual. ¿Qué es lo primero que tiene a la mano? Y la naturaleza, los objetos del mundo. O sea, vos ves una. Y necesito paz interior. ¿Y dónde vas a buscar paz interior? Y a la montaña, no sé, al mar, a la naturaleza. Uno necesita la naturaleza para relajarse, porque ahí encuentra placer, encuentra no sé, hasta cristianamente encuentra más patente la obra de Dios. En la ciudad uno ve la miseria humana. Hasta nuestros días creo que llega esta cuestión. Entonces el distentio sería eso, la necesidad de ir a buscar la plenitud de la naturaleza. Yo lo vería por ese lado, ¿no? Pero en esa, o sea, a ver si entendí, pero en esa plenitud, o sea, es como que se pierde en lo múltiple y por eso es ahí cuando entiende que tiene que hacer el movimiento este el alma de replegarse en sí misma para encontrar la Perfecto. felicidad dentro de sí. Perfecto. No, no, dentro de sí no.
Dios. O sea, bueno, claro. Bueno, pero en sí, o sea, o sea, mirando uno en su interior, Claro. puede, o sea, a través del alma puede llegar a la idea de Dios. Exacto, que en realidad llegar a Dios no sería un movimiento. Por lo menos es lo que yo entiendo. Eso capaz que habría que cotejarlo con el texto. Para mí, yo lo que entendía de que en realidad los dos movimientos son el distentio y el intentio, y de que en realidad la llegada a Dios sería algo así como el nirvana, ¿se entiende? Como no sería un movimiento, sería como la llegada, la completud, ¿sí? Claro, sí, sí. Sean dos movimientos para la meta, no sé, por decirlo de algún lado. Y el intentio Entonces, sería tiene que ver cuando... con la interioridad. Acordátelo desde ese lado. Pero escúchame, acá están hablando ustedes de 3 movimientos. ¿Cuál es el tercero? Es lo que te decía, en realidad el tercero, como había dicho Jorge, y yo no sé si lo dijo el profe o estaba en el texto, que yo no recuerdo, sería desde el alma llegar a Dios. Pero yo no sé, Listo. yo no me acuerdo si eso era un movimiento o en realidad los movimientos son los otros dos y el tercero sería una meta. Claro, porque Eso, yo tengo como que el intento, se busca su interior dentro del mundo. Y después como tercero es, termina buscando en su interior hacia Dios. O sea, hay dos búsquedas, no sé si me estoy explicando. Yo lo tengo sí, así, sí, te capaz que entiendo, te lo entiendo. tengo como el orto, ¿no? No sé. Pero bueno. Yo los tengo como Dale, también tres movimientos. Y cuando le pregunté al profesor el tercero me dijo, en lo que debe buscar a Dios, me dijo. Ah, ese es el tercero, sí, me dijo. Ah, va, listo, está todo perfecto. bien. Bueno, Igual quería preguntar algo. Bueno, eso pregúntame. igual eso después lo vemos igual en el texto. Sí, decir. Todo esto parte de que el alma tiene tres movimientos. ¿Y por qué tenía tres movimientos el alma? Ya me olvidé. ¿Por qué hace estos tres movimientos? ¿Los hace por naturaleza o...? Era la segunda, acordate que estábamos en la segunda prueba de la Ah, existencia de Dios, que era cierto. la actitud dinámica del hombre del alma hacia Dios. O sea, una Ah, ahí actitud está, 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 dinámica, está, está. tengámoslo como una cuestión como Claro. proactiva, por así decirlo. ¿Y A lo por que qué? iba con el quilombo, mancamos un segundo, a lo que iba con el quilombo es de que yo no tengo anotado de que la llegada a Dios sea considerada como el tercer movimiento. Nada más, es una pelotudez eso, ¿entendés? Pero fíjense en el texto. Yo tengo como que la llegada a Dios es la llegada a Dios. Pero nada más, si Bobadilla le puso el tercer movimiento, ya está, listo. Es una nimiedad, no importa. Sí, Emi. Porque arrancamos hablando de la felicidad y ahora es como que se me perdió. No sé por qué Claro. empezamos con la felicidad. Porque el hombre busca la felicidad. El hombre necesita la felicidad y aspira a ella. ¿Se entiende? Entonces, este distentio es la búsqueda de la felicidad, de la plenitud en la naturaleza. Claro, parte todo de ahí. Está Claro, bien. se da cuenta que la naturaleza no alcanza. Y ahora vengo con lo que decía Jorge de la dinámica del intentio y cómo lo entiendo. Y En- después, en- ¿cómo pasamos al tercer movimiento? Seres mundanos en el distentio le son, por así decirlo, cambiables, mutables, que en realidad son efímeros, repliega el alma sobre sí. ¿Se entiende? Es como cuando uno pliega la masa, digamos, y vuelve como a un reposo original. entonces, Allí, José... Ah, perdón. no, dejamos un cachito y ahí Sí, venimos. sí, sí, sí. Ahí descubre una verdad inmutable. Esa verdad inmutable que trasciende al alma, en contraposición a ese mundo externo, que también es mutable, es la conciencia falible, es lo que les decía yo. ¿Se entiende? Si bien la conciencia se puede equivocar, la conciencia va a existir como tal. Entonces, si me equivoco, existo. De ¿Se nuevo. entiende? En el intentio se repliega el alma sobre sí. Ya lo del distentio creo que lo pasamos. Entonces, en ese movimiento de replegar el alma sobre sí, y pensemos que en ese movimiento de replegar el alma sobre sí, el alma como que se ve al espejo, como que se autoconoce, por así decirlo, se aprehende, como veíamos con la conciencia,
En ese movimiento se demuestra que existe una verdad inmutable. Allí descubre la verdad inmutable que trasciende al alma. ¿Sí? El mundo exterior, como habíamos dicho antes, era mutable, es falible. En contraposición a eso, en ese pliegue en donde el alma se mira a sí mismo, entiende de que existe una conciencia que es falible. Esa conciencia falible, acuérdense de eso que les dije antes. La frase sanagustiniana de que tiene que ver con esto de conocerse a ti mismo cartesiano. Si me equivoco, es porque existo. ¿Se entiende? Les leo, así capaz que queda como mayor. Está buscando algo con mejor sustanciabilidad que el mundo externo. Si me equivoco, existo. ¿Se entiende a lo que voy? Yo no entendí. Yo lo entiendo de Sí, otra yo entendí. manera. Va, no sé. O sea que si yo me equivoco es porque pertenezco a ese realismo que es múltiple y no es perfecto. Por eso existo. Cuando habla de realismo, ¿a qué te referís? A lo que es externo al sujeto. A la realidad, por así decirlo. Claro, esa realidad múltiple y mutable. Ah, no, porque realismo es una corriente filosófica ligado tal vez a Demócrito, al materialismo. O sea, como es real porque existe. La única verdad es la realidad, diría. Uno más acá. Que también es bastante complejo de sostener. Pero bueno, no, entendí. Entonces vos decías, Jorge, Claro, es como que dice, si me equivoco existo porque eso es una característica propia de esa realidad, ¿no? De ese mundo múltiple, inmutable que existe, ¿no? el mundo exterior es mutable, pero la conciencia, si bien infalible, existe y trasciende ese mundo exterior. Entonces va a ser desde allí, desde esa conciencia de que si bien es falible, es algo que trasciende tal vez eso vago de las cosas de la naturaleza, es la herramienta que yo tengo para buscar a Dios. Claro, lo que está diciendo José es que la conciencia, por más que se equivoque, porque puede llegar a equivocarse, igual es falible, porque puede podemos llegar a la idea de Dios a través de ella. Y ahí es cuando San Agustín dice que si me equivoco existo, ¿no? Va por ahí, sí. Pensemos que estamos haciendo algo, un rejunte, como para un resumen, digamos, de los textos. Es complejo, como que no, eh, tal vez como que haya ciertas cosas que se nos escapan, es lógico, pero de que, nada, después lo cotejemos con el texto. Pero que en realidad lo importante son en comprender estos pasos. ¿Sí? Pensemos cómo nace todo este esquema. Nace con la necesidad de buscar, primero, una prueba de la existencia de Dios. Y después, como él le llama, que sería como la actitud dinámica del alma hacia Dios. O sea, el alma siempre estaría buscando a Dios. Como todo, acuérdense lo anterior, la conciencia, que sería una parte más racional, digamos. Por favor, Dios. Está Rivero, bueno. Sí, me está llamando por teléfono. No, no, no. Loco, Ay, Dios. qué cascote que es esa mina, boludo. Es una piedra. Eh, no, no me hace perder, boludo, dale. Bueno, de que en realidad, como esa conciencia de la primera prueba de la existencia de Dios va a buscar las verdades universales, es una conciencia más ligada a la razón, el alma, que tiene que ver tal vez algo como con la mentalidad cristiana, con algo más teológico,
también va a buscar naturalmente a Dios, que sería también la verdad universal, ¿se entiende? Pero entonces el alma, lo que en esa búsqueda hacia Dios, ¿qué es lo que está buscando? No solo la verdad universal, que es lo que buscaría la conciencia, digamos, sino una felicidad plena, que no encuentra la naturaleza, que en la mente tampoco, que en el solipsismo, digamos, que mirando para adentro tampoco lo haya, pero tal vez lo que haya es una conciencia que existe, que se equivocó en buscar en la naturaleza, que se equivocó en lo que sea, pero que existe, digamos. ¿Se entiende? Esa, esa reafirmación de la existencia de la conciencia es lo que dice Agustín, va a devenir en una piedra de toque, por así decirlo, en una cuestión sólida, para así poder ascender hacia Dios. En ese tercer movimiento que decía Jorge, o llegada, como decía yo, es lo mismo. ¿Sí? Sí, 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 más o menos sí. ¿Algo más? Pregunta. Te primería. El tema del alma, porque vos recién dijiste una concepción bien cristiana. Eso me queda medio resonando. Bien, ¿en qué sentido se refiere al alma? Y primero y principal, ni para los filósofos modernos, ni para nosotros queda, cuando uno habla de razón, cuando uno habla de mente, cuando uno habla de conciencia, cuando hablas de alma, cuando hablas de espíritu, ¿qué es lo tajante de una cosa y la otra? No se sabe bien. En general, hay veces que se pueden usar como sinónimos, hay veces que no. Entonces, en general, cuando se habla de conciencia, y se habla de la razón. Pero cuando se habla de alma, y se busca de que en realidad es algo que trasciende, que busca lo espiritual, la felicidad, pero que no dejaría la razón de lado, como la conciencia tampoco va a dejar de buscar la felicidad. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, está. Está como medio difuso a los límites, pero a lo que iba es que como la conciencia naturalmente, según San Agustín, como vimos en la primera prueba, quiere llegar naturalmente al conocimiento de las verdades últimas, el alma naturalmente va a buscar la felicidad plena. En general, esas son como las hipótesis que sostienen estas dos. Esta, Se te perdió es el una, audio. ya una, decía que, perdón, de que esas son las dos hipótesis que según quien les habla, es lo que sostienen a la primera prueba y a la segunda. La primera iba a llegar a la verdad universal mediante la conciencia. Era algo, era algo como natural para la conciencia. ¿Sí? Y que después, en la segunda prueba, iba a buscar naturalmente la felicidad plena mediante el alma. De que son movimientos necesarios del sujeto. Eso es lo que para mi gusto sostienen estas dos cuestiones. Como que tenemos que entender a la hora de trabajarla. Sí, José, está bien esa aclaración porque también lo estaba mirando así como Emi, como que, no sé, lo tomaba como dos cosas iguales, conciencia, alma. Pensé que estabas hablando de las dos de lo mismo y que las dos iban a algo en común, pero después cuando vi que estabas diciendo que la conciencia aspira como a esas verdades últimas y el alma más a lo espiritual, a esa felicidad plena, entonces ahí encontré esa pequeña diferencia eh, que hace acá. Entonces, para. El hombre que aspira a la felicidad, como no la puede encontrar en la naturaleza de, de multiplicidad, a través del intentio que se hace un pliegue a su interior, eh, va a obtener como resultado, que sería el último movimiento, como dice Bobadilla, que es Dios, ¿no? Entonces Dios sería esa idea inmutable de la felicidad plena, y ahí queda. En realidad hay que ver también. Yo, por lo que recuerdo, llegar a Dios, así como tal, es imposible para Agustín. Claro, sí. Lo que uno hace es conocer ciertas cuestiones o tener cierta evidencia de la existencia de Dios. O sea, yo creo que si vos le tirás esto en el final, tipo, bueno, llegó a Dios, y
queda como medio extraño. Yo lo que diría es que en realidad esta segunda prueba lo que hace es determinar un punto sólido, la conciencia falible, desde dónde llegar a buscar esa felicidad plena, que sería la búsqueda de Dios. Sigue siendo Borona 49. Mm, claro, ahí está. ¿Estamos? ¿Qué onda? Sí, más o menos. Sí, para mí bien. Está apretado, chicos, ¿no? Es como para tratar el tema y que después cuando lo lean en el texto, va por este lado. ¿Sí? Sí, obvio. Bueno, y Está después, bien, yo lo voy entendiendo. Está bueno. bueno, y después hay un último argumento que también tiene que ver con esta tendencia que tendría el ser humano, que tiene que ver del consentimiento universal, se llama. Que en realidad, que en general es para explicar por qué existe supuestamente un Dios y no muchos dioses. ¿Sí? Es una cuestión compleja para el cristianismo. ¿Por qué? Primero y principal, con la herencia platónica existirían muchas ideas. Entonces, no, acá tiene que haber una idea madre. La razón entonces tendería, naturalmente, como era primero todo, tendería a... Se te cortó. Perdón, en la primera prueba, ¿cómo? Que tendería a buscar cómo en la primera prueba la conciencia naturalmente quería llegar a las cosas necesarias e inmutables, también habría una necesidad de encontrar la más perfecta de todas. ¿No? Pero no solo la más perfecta de todas, sino la totalidad, la que represente la totalidad. La razón entonces tiende a buscar esa totalidad, el ente perfecto. Hay una tendencia de la razón entonces a buscar la totalidad. ¿Sí? Entonces sería buscar al Dios de dioses, por así decirlo, o a la idea de las ideas. Eso sería el argumento del consentimiento universal, o en realidad la explicación de por qué. Se te cortó. Tengo el show. No, igual se entendió. ¿Se entendió? Naturalmente la razón siempre aspira a esas totalidades. También lo vimos en Kant. Ay, Dios, le estoy contestando a Rivero. Dice de que mañana tengo que dar la charla esa que quería zafar, boludo. La de la jornada de investigación. Estoy en Meet. No tengo que decir. Pero sí, lo vamos a hacer. ¿No? Discúlpenme, ¿eh? No tengo... contestar tranquilo. Sí, pero... Chicos, pregunta ahí en este bache. ¿Nosotros vimos hasta San Agustín o avanzamos con el profe? No, hasta San Agustín yo tengo. Creo, sí. Sí, hasta San Agustín yo tengo. Y en teoría, ¿en qué habíamos quedado? Porque yo me acuerdo que habíamos quedado como que, bueno, lean algo, había dicho, qué sé yo. Y bueno, nunca más. Sí, había dicho que leamos no sé qué autor sigue, qué filósofo sigue después de él, o no sé quién más, pero no me acuerdo quién. La verdad yo Me no parece recuerdo. que había dicho que seguíamos con San Agustín. Capaz San Anselmo. Que seguíamos con San Agustín todavía con el profe, no habíamos terminado. Porque faltaba algunas cosas. Se metió Puede con ser, la puede ser, razón sí. y había dicho como que lo resuelve Santo Tomás de Aquino, creo, algo así. No, en general, San Agustín lo da a pleno, a cuatro manos. Y después te da una clase del Pseudo Dionisio o de San Anselmo, y después, en general, es
como, como el filósofo que en una clase normal, tal vez, el chabón le genera como más, le da como más espacio. Bueno, seguimos un poco más. No sé cómo están ustedes. Sí, sí, va, yo sí. Bueno, lo que podemos hacer es hablar de la temporalidad un poco en San Agustín. De que la posta, como le decía la otra vez, si alguno, más que nada tal vez para dar el final o para tenerlo si tiene tiempo, si puede leer las confesiones de San Agustín, la parte que habla de la temporalidad, creo que es el capítulo 10 que les dije ayer, es un capítulo de Dark, está buenísimo, ya se los recomiendo si pueden. Eh, Está aparte muy orientado en lo que va. Ustedes vieron Heidegger, ¿no? Sí, sí. Heidegger tiene una concepción del tiempo en el cual el ser es totalmente, ¿cómo decirlo? Está totalmente determinado por el tiempo que está viviendo. Después, más adelante, Hegel, más adelante de Coso, ¿no? De San Agustín, pero más atrás de Coso, Hegel va también a plantear la cuestión de la temporalidad, más que nada en la cuestión histórica. Así que posta es bastante como complejo y se agarra de ahí. Así que le podemos dedicar un ratito. Me va a quedar un cacho y voy a buscar una agua para tomar. Sí, 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 José. Bueno, ese silencio. Debe ser re goma. ¿Quién juega en un feriado, boludo? Encima de la ¿Qué noche, gana? boludo. Tiene un don, la chica. Igual me la juego que si le sé lo mismo, chao. Se la cruz. Olvídate. Estamos. ¿Me está sacando el cuero? No, Rivero, boludo. Uf. Es un adoquín la mina esa, boludo. Hay que hacer lo que se puede con lo que se puede. En fin, sigamos un poco con esto, vale. No nos detengamos en esas cosas. Bueno, San Agustín tiene una frase que creo que es muy. Te corto. Dice, yo sé muy bien lo que es el tiempo si no me lo preguntan. Primero hago una mínima introducción y después tal vez podemos pasar al núcleo duro, digamos. Hay un texto, o en general yo ahora estoy leyendo, dale, Nessi, nos vemos. Hay un texto que estoy leyendo yo ahora en general y que lo puede leer cualquiera y se lo hiper recomiendo. Eh, Dos, del mismo autor. La rebelión en la granja y 1984 de Wells. Son buenísimos, son distopías en general. Pero las dos tienen que ver con el control político, la dominación política. En realidad es una crítica al estalinismo y
y a los estados totalitarios, pero pone especial énfasis en de que para dominar, en realidad, para sostener el poder, es hiper necesario controlar el pasado. El pasado para este tipo, o sea, como para las novelas que está teniendo, es súper necesario. ¿Por qué? Porque ahí se van a asentar, en el pasado, se van a asentar tal vez las promesas, tal vez las cuestiones que tengamos como que creemos nosotros que son conocimientos. Agustín lo que va a hacer es seguir, no es que sigue esta línea, sino que tiene porque es muy anterior, pero marca de que en realidad el futuro es una cuestión efímera, ¿no? ¿Por qué? Porque el futuro nunca va a llegar como tal. El presente ya se terminó. Cuando yo dije una palabra, ya pasó a ser pasado. Y el pasado en general es lo que determina en su avance, por así decirlo, como que va comiendo el momento presente todo el tiempo y va dejando el futuro cada vez más lejano, súper importante. Entonces, él lo que va a tener en cuenta es de que el pasado es el tiempo importante. Pero aparte tengamos en cuenta el contexto, ¿no? En las sociedades medievales o en el conocimiento cristiano o religioso también, ¿qué es lo necesario? Y lo necesario es acceder a la Biblia, que es el momento originario, ¿no? Ese sería como el sumo conocimiento. Acceder a Dios, que está fuera del tiempo, o creó el tiempo. Hay una necesidad de establecer, de regirse por el pasado como tal. ¿Se entiende a lo que voy? Capaz que es medio divague, pero quiero como, más allá de lo que diga San Agustín y lo teórico, entender de cómo funciona la cosmovisión medieval. El mundo medieval está organizado por feudos, eso lo sabemos, ¿no? Son estados, Se cortó. perdón, ahí volví. Sí, sí. Son Sí, estados. Son, son estados de grandes monarcas en los cuales la producción feudal es la más importante. La producción agrícola, perdón, es la más importante. Es una base enorme de campesinos que viven de una forma más o menos, según el momento de la historia, dominados por un poder, por un lazo feudal, el cual lo somete a un señor feudal, y a su vez hay una escala de señores, de señoríos, digamos, de uno responde a otro responde a otro, a llegar al poder del rey. El poder del rey en general es la más tal vez tautológico que otra cosa. Entonces, ¿cómo se maneja quién es el rey? El rey es el representante de Dios en la tierra. Se cortó. Se corta mucho, ¿quieren que corte la llamada y nos metemos de vuelta? Eh, O intenta, seguimos así intenta, después. intenta salir y volver a entrar. Ah, dale, dale, mejor. Capaz que ahí. Claro, porque yo pensaba que si como yo hice la llamada, me No, voy, pero no. no, Bueno, ya ahí queda. vengo. Así como José no vuelve. Se iba, sí, se sí, iba ahora olvidando. entrando. Mica, ¿te puedo hacer una pregunta con esto que hablaba José? Porque sé que andas mucho más interiorizada en el tema que yo. A través de esto de que estaba contando del feudalismo y que los obreros, bueno, trabajaban, le daban los tributos a Sí, esto, decime. al rey. De acá nace lo que es el capitalismo, ¿no? Nada que ver lo que dije. Em,
No, en realidad, porque vos fijate que el capitalismo empieza con la Revolución Francesa Claro, claro, no lo digo como y tal, con el sino tema de las como naciones y todo eso. con la idea, digo, de acá. Yo tengo entendido que del feudalismo se pasa a lo que se llama sistema mundo, que a través de la peste negra hay una reducción de la mano de obra del feudalismo y el señor feudal te necesitaba mano de obra, entonces no le quedó otra que empezar a decir, bueno, necesito que trabajes mi tierra y te pago algo. Y ahí empieza el salario. Por eso se llama sistema mundo. El capitalismo, como conocemos hoy como tal, puede ser lo que dice Mika, pero hace a través del tiempo, hace a través de este sistema mundo. Hay una peste negra, reducción de la civilización, búsqueda de personal y bla bla. Ah, ahí está. Claro, sí, obvio, pero claro, hay todo un proceso de secularización, ¿te acordás? Lo que hablaba el año pasado la profe Bruno. Ujú. Sí, sí, Igual yo. lee bien los textos que mandó el profe, porque ahí te explica todo, todo el contexto cultural, que es re importante, es lo que está explicando José. Creo que Sí, entró José, sí. ahí está. José. Tenía el micrófono apagado, perdón. Estaban hablando de la transición del capitalismo, del feudalismo al capitalismo. Sí, Sí, sí. creo que sí, que lo creo. ¿Lo tienen que ver para alguna materia? No, no, no. Yo No, había leído algo del Capital de Marx por el verano y me acordé de una parte que tomaban como esta parte feudal y todo esto, Sí. pero no como el capitalismo como tal, sino como que se ven las primeras ideas de cómo ya ahí, en cierta Y forma. bueno, Re- es un quilombo eso, pero nada, es como dice Mika, es un proceso de que en realidad, como tal, desde el momento de ciertas cuestiones, por ejemplo, el protestantismo es un momento súper importante para, la transición, porque hay un montón, la transición de las ideas, después lo que pasa, según Perry Anderson, hay un texto que si lo pueden leer, si les interesa el tema, es Perry Anderson, es un historiador marxista. sí, Eh, lo bajé al libro. Es la transición, ¿no? del Estado absoluto, él es del feudalismo al Estado absoluto. Él lo que dice es que en Sí, realidad hay una merma de los poderes de los nobles. ¿Quiénes son los nobles? Los que yo te dije, los que decía recién, de que eran los eslabones entre el campesino y el rey. Uno le cobraba el tributo de esto al campesino, el otro se quedaba con lo otro. Era una relación de vasallaje entre un señor y otro. ¿Qué es lo que se va dando? Con la... Che, me estoy yendo a la mierda. ¿Volvemos? dale, dale. Perdón. Pero Todo dale. tranqui, O sea, tranqui, no tranqui. Sí, porque ya me están dando ganas de cortar la calle. Es algo extraño. Cállate, Facho, peronista de Perón. No te calenté, boludo. Eh, estaba viendo justo cuando se me cortó. Nos vemos, Emi. ¿Se va? ¿Se fue Emi? Bueno, le metemos un ratito más. Entonces, el tema del tiempo. Dale. Según entonces San Agustín, de que lo va a retomar, también habla Kant de esto después. Hay una medición intuitiva que uno puede hacer mediante no sé, el análisis básico de la realidad por intervalos, en donde uno está viendo de que suceden ciertas cosas similares. No sé, sale el sol, primavera, verano, otoño, invierno, cuestiones por el estilo. Dice de que mediante esas cuestiones uno no puede medir la temporalidad, que es una condición que tal vez puede ser necesaria, pero no suficiente. O sea, el devenir de los cuerpos. El tiempo es una sucesión necesaria, como decíamos antes, pero en realidad nace con la creación divina, con la creación de Dios. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, Dios permanece. La idea de la creación de Dios es algo que va a permanecer. Dios también está por fuera del tiempo. Dios no tiene un principio, Dios no tiene un final. Lo que está diciendo es la creación de Dios.
que nosotros podemos ver. El universo, lo que sea. Hay varios. Bueno, esto está en el libro 11 de las confesiones de San Agustín. Antes de la creación divina no había tiempo. ¿Se entiende? Lo que te está diciendo entonces San Agustín es de que no podemos llamarle tiempo solamente a la sucesión de acontecimientos, sino que lo que es tiempo es la sucesión de acontecimientos, pero que nace con la creación divina. La creación entonces sería la finalidad última. Es eso que está sucediendo, digamos. Es el devenir de la historia, es la creación divina. Tengamos también en cuenta la cuestión de la parusía. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado? La parusía sería la venida de Dios, en la cual la temporalidad tiene un valor como súper importante. ¿Por qué? Porque ¿qué conecta la segunda venida de Dios con la creación? Es una cuestión temporal, siempre ascendente, hasta el momento de la parusía, ¿no? Entonces, como traduciendo lo que decíamos antes, no habría tiempo, no habría temporalidad si mediríamos las cosas en su extensión. Pero sin embargo, lo necesitamos hacer. Lo necesitamos hacer para. Él afirma que lo necesitamos hacer como no sé, para vivir cotidianamente, qué sé yo, no sé por qué lo digo. Como decía, ¿no? Si hay temporalidad es porque hay presente. O sea, ¿y qué es el presente? Que algo permanezca, que algo persista. Bueno, como decía antes, ¿no? Son ideas como medio básicas sobre la temporalidad de Agustín. O sea, la idea es tener un poco el contexto. Me ¿Vamos bien surge hasta ahora? una duda acá con esto que dijiste. Sí. Con esto que decís que Dios está por fuera del tiempo. Sí. Si está fuera del tiempo, ¿cómo puede ser que después esté dentro de nosotros? No Yo entiendo. no tengo idea. La verdad que Es Ah, que perdón. me parece yo que no creo que ya es una está, respuesta teológica, ¿no? creo Claro. que no está adentro de nosotros. ¿Vos decís por la búsqueda intrínseca que hace el alma? Eh, cl- claro, pero también había dicho el profe que eh, como que sí, sí, igual va por ese lado, como que si uno busca por dentro, va a ver que está Dios en cada uno de nosotros, había dicho algo así. Pasa que Dios existe, o sea, Dios, digamos, a partir de Dios empieza lo que sería la temporalidad, ¿no, José? Como a partir de Dios. Vos dijiste que, o sea, que el tiempo empieza con, Con la con, creación de digamos, Dios. El claro, con tiempo la creación empieza de con Dios. Dios. Antes de Dios no había Por tiempo, no eso, había nada. O sea, por eso le a lo estoy que diciendo. voy, claro, pero pensemos en esto, es una forma también de decir, eh, no es que, no es que hay tiempo mediante la primera partícula, que luego, no, hay tiempo con la creación. O sea, antes de Dios no existía, no había nada, no había. O sea, hay Dios y hay todo. ¿Se entiende? Dios sería el momento cero. También la pregunta también es cosa, ¿cómo se creó Dios? Ya está, listo. Me parece que ese quilombo San Agustín no se quiere meter. Nada, Que te va a dale. decir de que es eterno, de que es perfecto, de Sí, que sigamos porque si no. trasciende. Sí. Pero bueno, o sea, a lo que va con esta cuestión de la temporalidad es decir, hay temporalidad porque hay Dios, porque si no, no habría temporalidad, ¿se entiende? Sí, 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 sí. sí, sí. A lo que voy, más allá es una pelotudez esto, pero quiero como volver a la cuestión de la mentalidad, digamos, agustiniana.
Más allá del concepto, de lo teórico, que el chabón está, siempre es Dios, siempre es Dios. O sea, el tema es cómo lo usa el argumento. Eso me parece que es lo que distingue a San Agustín y creo que lo hizo como un filósofo súper, como dentro y fuera de la iglesia. No sé cómo decirlo. Sí, sí, Creo que sí, ustedes me como que entienden. parte siempre de la figura de Dios y trata de sistematizarlo, de crear un sistema para explicar todo, digamos, tiempo, belleza, felicidad, ¿no? Todo eso. Bueno, va por ahí, qué sé yo. Pensemos igual también de que Kant, que escribió 50.000 libros, y bueno, la idea de Kant era pasar de conocimiento particular a conocimiento universal. No sé, por ejemplo. O sea, imaginemos como esta cosa de decir, y bueno, pero al final siempre es Dios. O sea, y sí, bueno, en Kant siempre es el sujeto universal, es la cuestión universal. Pero bueno, así todo es importante Kant. Quiero como que logremos comprender de que más allá de lo. Yo no sé si alguno de ustedes es creyente y todo, pero bueno, en general, ciertas como cuestiones, creo que también en el ámbito o la teología, cosas ya están superadas, tipo como que nadie se va a poner a hablar de la existencia de Dios. A algunos nos puede parecer medio sonso decir, y no sé, yo tenía una abuela que también me decía, y mañana el pronóstico dice que va a llover, bueno, si Dios quiere, tipo como que, pero no, no, si Dios quiere. O sea, me parece una pelotudez, pero no sé si estás pelotudo, qué sé yo. O sea, porque yo también le creo al pronóstico. Y el pronóstico, y bueno, porque la ciencia es una idea falible, de qué sé yo, pero Dios quiere. No sé. Eso es lo que trato como de que me parece que es un poco la clave de entender como cualquier tipo de. Y mucho más esta filosofía de que tiene una raigambre histórica terrible. Es como querer entender a Platón por fuera de la polis. No se puede, es imposible. O sea, cuando vaya a la facultad y siga estudiando estos temas, voy a tener más herramientas para decirle, perdonen hasta ahora mis escuetas palabras. No, no, está bien, la idea es entender más o menos diferentes ideas. Me parece que está bastante claro, por lo menos para encarar el texto me parece que está bien. Está más que bien, Dale, dale. porque el profe, Déjame viste, llegar, va muy quiero rápido. llegar a la idea de pasado, bola, al menos, si se puede. ¿Tienen un cachito más? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque por lo menos como para entender la cuestión de la Sí, para importancia. cerrar esto de la temporalidad. Sí, sí, ahí vamos. Bueno, si hay temporalidad es porque hay un presente, o sea, algo que persiste. Se cortó. Entonces, según Coso, el presente, habíamos dicho de que el pasado es algo que se come todo. El presente es algo efímero y el futuro es algo que no llega. Pero sin embargo, pensemos como lo que dijimos antes, ¿no? Necesitamos regirnos por una temporalidad, o sea, por una cuestión que devengan, como habíamos dicho antes, una sucesión necesaria de acontecimientos. Entonces necesitamos que algo persista. Ese sería el presente, ¿no? Voy a leer los que tengo dos y vamos viendo. O sea, uno conoce por la memoria que ha dejado una huella, un signo, que lo evocamos ahora en un presente. El pasado está en el sujeto, solo en el sujeto cognoscente, inteligible, que puede recordar, traer esa huella. ¿A qué les hace acordar la cuestión de la huella? A Platón, no me acuerdo cómo era la palabra. Para mí es re freudiano mal. Ah, boludo. Ah, sí, sí. Amnesis, ¿cómo mierda era? No sé, pero la huella amnémica, decimos. Ah, sí. Es. Pero, o sea, Sí. si conocemos, digamos, si nosotros podemos conocer, es mediante el pasado. ¿Por qué?
porque el presente va dejando una huella en nuestro pasado que nosotros vamos recuperando para conocer, por así decirlo. Entonces, según Agustín, hay tres tiempos. Le dice, el primero sería el presente de las cosas pasadas. O sea, traer a la memoria, traer desde la memoria, perdón, desde el recuerdo, esa huella. ¿Se entiende? ¿Cómo? Recordemos, él decía, San Agustín decía, buenísimo, no hay tiempo, arranquemos por esa cosa, ¿no? No hay tiempo. El tiempo, la temporalidad, que es la sucesión necesaria de acontecimientos, no sirve para nosotros como tiempo, porque solo Dios si solo con la creación de Dios es zaraza. Pero igual nos manejamos igual con el tiempo. Él no, como que trata de esquivar el tema, parece, y después se mete. Sí, pero bueno, igual hay tiempo. Necesitamos manejarnos con un tiempo. El presente es necesario que exista porque es la idea de que algo permanezca. ¿Sí? Porque pensemos de que si él separaría, él le da mucha importancia al pasado, con lo que yo digo. Acuérdense lo de la huella. El pasado es el tiempo más importante para San Agustín. Pero si él dice que todo es pasado, la presencia de Dios en el ahora. ¿Sí? Él necesita explicar de que hay algo que va persistiendo. ¿Sí? Que hay algo que sigue siendo presente. Pensemos en nuestra estructuración de la vida cotidiana, no sé, si nosotros creemos que es todo pasado y que el presente no sirve para nada y todos nos volvemos unos escépticos, digo, ¿para qué estamos estudiando esto? ¿Para qué me voy a recibir si igual me voy a morir? ¿No? ¿Por qué? Y porque todos se murieron, entonces yo también me voy a morir, entonces mediante el pasado. Entonces necesitamos tener la idea de que algo persiste, por lo menos no sé, para nuestro bienestar psíquico. Claro, yo cuando vos dijiste que, o sea, que San Agustín, o sea, le daba mucha importancia al pasado, yo pensé capaz porque el pasado como que permanece, pero en sí es el presente el que está permanentemente, En realidad, ¿no? para San Agustín, él está diciendo de que el presente es presente porque hay algo que permanece. Pero algo que permanece ¿de cuándo? Claro, Del pasado. claro. Esta es mi idea, ¿no? Mi idea, cuando ustedes lo vean, dice, San Agustín va narrando su camino de cómo se va convirtiendo el cristianismo, cómo va como ascendiendo en la búsqueda de Dios, Sarasa. En esa búsqueda, él entiende de que en realidad la memoria es así como una caverna, cual dark, posta, en la cual uno se va metiendo y va comprendiendo así, según es lo que dice, realmente lo complejo que es el ser humano, la conciencia y todo. Es muy freudiano lo que está haciendo el chabón. O sea, está buscando la verdad en la psiquis, en el interior de la psiquis, aunque él no lo diga como tal. Entonces, a todo esto, él dice que, bueno, de que necesitamos establecer un tiempo, ¿no? Una temporalidad, de que nos regimos por una temporalidad. Pero entonces él propone tres tipos de tiempo, no presente, pasado y futuro, sino que es el presente de las cosas pasadas, que sería, como dije antes, cuando uno mediante la memoria trae, recupera la huella y la trae en un recuerdo. Por ejemplo, ahora, pongamos un ejemplo, no sé, qué rica que estaba la pizza de ayer. Yo evoqué berretísima, evoqué el recuerdo pizza, de la pizza de ayer, y lo traje al presente. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. sí. Sí, sí. De la memoria. ¿Sí?
Se te cortó, pero sí, lo entendí. ¿O mucho? Más o menos. Después de que dijiste se entiende. Ah, entonces no, estaba esperando a ver si me digan. No, ya está. Bueno, después está el presente de las cosas presentes, que sería la percepción. Eh, no sé, el conocimiento del mundo tipo empirista, por así decirlo, mediante la atención, mediante el mundo sensible, lo que sea. O sea, en este momento estoy, no sé, viendo una mariposa. Y el presente de las cosas futuras, en la cual yo estoy en el presente a la espera, a la expectativa, en proyecto, como diría Heidegger. O sea, acuérdense, Heidegger era el acto que se está proyectando, el estado de eyecto del sujeto. ¿Se acuerdan? Creo que lo vieron con Marcote, ¿no? Sí, sí. Sería la esperanza, en general, cristianamente hablando, el presente de las cosas futuras. Lo que me tras, lo que nos lo que transcurre frente a estas cosas pasarían entonces, como dije antes, en una memoria individual, una interioridad del sujeto. Acuérdense de la idea de la confesión. En la confesión hay una persona que va contando no solo el pasado, sino el pasado, cómo fue, cómo fue, en palabras de hoy, sí, cómo lo fue viviendo y luego cómo lo va resignificando. ¿Se entiende? Es algo muy individual, es muy de la interioridad que hacemos. O sea, no está hablando de un pasado general, está hablando de una memoria individual que va del sujeto a las cosas en general, no sé, la web, cosas en la percepción, es la percepción de la conciencia. Entonces es hiper necesaria la idea de intencionalidad del sujeto. Esta idea igual, creo que como vamos como cortando un toque acá, sería como hiper necesaria la intencionalidad, ¿por qué? Y porque la intencionalidad del sujeto va a venir a darnos, en cuanto a la visión ética, si el sujeto va a estar en el camino correcto o en el camino equivocado. ¿Se entiende? Esta idea de intencionalidad tiene que ver entonces con que recupera un mundo individual. ¿Se entiende? Recupera un mundo individual. Y a la vez está diciendo de que en esa individualidad también hay tiempo. Entonces, el hombre, según San Agustín y palabras textuales, es temporalidad. Eso es súper heideggeriano. Heidegger es imposible que no haya tomado esto de San Agustín. El hombre es historia, entonces. Claro. Pero, para. Y si lo quiero hacer la diferencia ese con Kant, porque Kant decía que el tiempo también era interior, era el más universal. ¿Sí? ¿En qué parte? ¿Cómo decirlo? Eh, para que me acuerde. Yo sé que lo decía en una parte, no me acuerdo en cuál, pero en la segunda. No, en la primera crítica es. Sí, en la primera. Acordémonos que si bien Kant hablaba de que el tiempo era, Era. ¿por qué decía que el tiempo era individual? Porque el tiempo en realidad es condición de posibilidad del resto de las cosas. ¿Se entiende? En realidad, el tiempo sería una de las cuestiones que pueden llegar a funcionar. ¿Para qué? Para poder tener experiencia del mundo. El tiempo por eso sería individual para Kant. Sería relativo en un tramo. Pero
creo que el problema está en de que la idea de Kant está orientada solamente en una teoría nociológica, en este contexto de teoría del tiempo. Digo nociológica en tanto a cómo el hombre conoce. Creo de que acá la idea de temporalidad de San Agustín es explicar el tiempo como en sí mismo, digamos. Más allá de, es Claro. cierto de que el tiempo sea una cosa individual para Kant. Me parece que tal vez como hacer como ahora una idea del tiempo para San Agustín y para Kant, te la dejo capaz para la tesis del profesorado. Tenés un bardito ahí. Pero como más o menos como para entender, la idea es que el tiempo para Kant es una condición para la conocencia, como carajo se diga, del mundo, de lo sensible. ¿Sí? Claro. En cambio, el tiempo para este muchacho San Agustín es una cuestión que nosotros utilizamos, acuérdense, la sucesión necesaria de acontecimientos, pero que él descompone en tanto cuestión individual a la luz de la teoría teleológica, digamos, que él tiene. No sé, me parece como que meternos mucho ahí es un bardo. Como que yo tiré No, se entendió. lo de Heidegger como para entender la relación entre los tiempos que él tenía. Claro, Pero, sí, sí, sí. Claro. no sé. Sí, sí, quedó. Tal vez sí es como más oponible, estoy como muy mal con las palabras hoy, más como factible de oponer con la mentalidad griega tal vez, del tiempo y la historia. No había una historia individual, digamos. No había o una subjetividad, por así decirlo. Había nada, una cuestión más externa, creo, del sujeto. No sé, lo pienso ahora. Aparte, acuérdense de la cuestión del intentio también. O sea, la interioridad es un lugar súper importante para San Agustín. No, no, a la vista de lo del intentio que habíamos dado, de que era más necesario, de que era más válido, digamos, más verdadero, ese lugar interior, que ese lugar exterior en donde se dispersa el alma en esos placeres mundanos, que es mutable, que qué sé yo, y tiene lógica que venga a decirte que el tiempo en realidad no tiene que ver con eso que cambia, sino con otra cuestión más pura, digamos, o menos contaminada. Creo yo, no sé. Bueno, ¿cómo lo vieron? Bien, hasta ahora, todo bien. Es como, También bastante entendible. Sí, sí. esta parte es más jodida, tal vez, como lo de la última vez. Es más denso también. Está bueno Sí, igual porque el profe que me parece que no nos dio nada de esto de temporalidad. no, y tal vez lo haga y lo pase como medio a los pedos. Pensemos de que le quedan 20 días de clase, Claro, menos, sí, olvídate. y tal vez como está bueno como meternos un poquito en Claro, sí, esta. aparte ya nos adelantamos y ya encaramos el texto de otra manera. Sí. Sí, mientras que a ustedes les parezca copado, no sé, yo estoy como medio matado ahora para seguir un cachito más. No, no, está bien, Pero ya está. Ah, sí, Sí, sí. sí, no pasa nada. Ya estamos todos que no nos entra más nada, me parece. Igual, no sé si les pasa a ustedes, pero capaz que, por ejemplo, que siguen con Marcote, por ejemplo.
te dice, bueno, son 10 menos 10. Y bueno, le metemos 10 minutos más. Y en esos 10 minutos que te quedó, te explicó 4 autores. ¿Viste? Como vos decís, Olvidando. la puta madre. O sea, re bien te lo explicó, pero yo no entendí más nada. Una vuelta también estaba con ese tema del. No me acuerdo, estaba hablando de la Revolución Rusa, qué sé yo, y había usado toda la hora para hablar del debate, digamos, entre las distintas versiones sobre bolcheviques y mencheviques y toda esa cuestión. Porque le interesa el tema. Entonces después tenía que hablar de estalinismo y de la disolución de la Unión Soviética. De acuerdo, para hablar, creo, de Lucas, no sé, está. Así, esos 50 años se explicó en 3 frases. Y, pero nada, está bueno, es intocable. Marcote está más allá de bien y del mal. Lo más, Marco. No sé qué opinas, Jorge. ¿Por qué? No sé. No, ¿por qué lo decís, Meli? No, yo pienso que Ah, Marcote porque va a los pedos, boludo. Va a los pedos Sí, va a los pedos. y no terminás de entender una poronga, boludo. Lo que el chabón mete primera, sí, viste. Hay autores donde necesita explicación, capaz te lo meten en una clase, viste. Y viste, qué sé yo, no terminas cazando una, te atrasas un montón, querés aprender y viste, a mí eso, a mí me saca, boludo. Me saca que vayan tan a los pedos, boludo. Porque es como Sí, meter todo junto ahora, sí, dale, después esto, después esto. No, pará, loco, pará que quiero aprender. ¿Entendés? Pero qué sé yo, bueno, es una mirada mía muy propia, viste. A mí me rompe los huevos eso. yo igual creo que si bien es re válido lo que decís vos, hay una cuestión ya artificial en tanto a que vos podés conocer, no sé cuántos siglos de filosofía, por ejemplo, porque la antropología medieval Se cortó. despega pa en un año, dos veces por semana, por ejemplo en segundo, ¿no? Ya hay como ya es medio complicado, ya vamos a ser sinceros, es medio complicado. Y después está la estrategia que usa el docente, ¿viste? De que ahí es como medio personal, y si bien es verdad lo que decís vos, porque es lógico, creo que, no sé, como que cada docente le busca su vuelta, y, y esa vuelta sí o sí tiene un enclave ideológico, siempre, siempre, siempre. Yo lo que le critico a Marcote, pero no a Marcote solo, creo que en realidad es la estructura de los intelectuales marxistas, y esto ya es un debate más amplio, es de que en pos de subirte a vos, digamos, la idea es de no bajar el contenido porque sería el conocimiento. Entonces ellos te dicen, no, yo te estoy elevando a vos hacia el conocimiento. Es criticable en un montón de aspectos porque creo que en general, y eso se ve mucho más zarpado en la facultad, con gente que es re militante y todo, termina siendo El que puede, lo va a hacer. El que puede. Y terminás tal vez dando un discurso súper progre. Y ojo que Marcote es reaccesible el chabón, tipo, te aprueba la cruzada así nomás, no lo digo por él, pero digo que tal vez lo que puede pasar es eso de que se centra tanto en el contenido y todo eso, de que eso va en detrimento tal vez del discurso de más amplio, más. Sí, no, está bien, pero igual yo pienso, yo lamentablemente yo sé que está mal, pero lo comparo con otros docentes que en ese sentido capaz no son así. Igual yo pienso que Marcote está bien, puede ir rápido, pero así todo es muy técnico, es muy, viste, no es que lo dice yo siento eso, capaz que porque va muy rápido, qué sé yo le criticaría eso, el chabón es indudable que el chabón conoce mucho, ¿me entendés? Pero está bien, a mí no me sirve, viste, como que muchos lo tocan, lo tienen muy intocable porque sabe mucho. Y a mí la verdad que me importa 3 hectáreas de verga, ¿me entendés? Que sepa mucho. Yo quiero aprender, viste. Porque con Bruno Sí, a mí pero me también hay pasó otra que cosa, Jorge, también me parece a mí que también está, uno compara los profesores que tienen en un contexto determinado.
¿Entendés a lo que voy? Sí. Entonces, uno decir que es un buen docente o un mal docente lo hace en comparación con otros mejores o otros peores, digamos. Sí, por Y eso ahí ya es digo que como es medio, muy personal también cuando claro, uno lo dice entiendo. eso. Me Pero parece por re eso válido, digo Jorge, lo que. que digo, yo lo hago así, sé que en algunos puntos está mal, qué sé yo. La cagué, ¿no? O sea, no, yo creo que tiene que ver con cómo uno aprende, por ahí lo vemos en psicología, cómo uno se lleva mejor, ¿no? Si es más expresivo o por ahí si habla más. Lo que veo en Marcote es que, bueno, él es muy abstracto y también quizás usa palabras que asume que sabemos. Por ahí eso es lo que tendría en contra. Yo le entiendo a él, que por ahí a otros no le entiendo, pero me parece que tiene que ver con eso de cómo uno aprende y qué mecanismo le viene mejor. Acércate más al micrófono, Meli. La puta Sí, madre. yo no sé si era a mí solo que me pasaba. No, sí, pero igual más o menos Igual se entendió. se entendió, Más se o menos. entendió. Sí, Bueno, es como entonces, decís. querido, no me critiquen el micrófono. Ahora se escucha. Sí, ahora Sí, sí. sí. Ah, bueno. No, igual se entendió, sí, es muy personal también porque uno aprende de manera muy diferente, ¿me entendés? Yo aprendo, qué sé yo, a mí me llegan las ideas de una manera diferente, pero igual, por eso siempre recalco, es un pensamiento mío, ¿me entendés? Pero, bueno, para mí es súper importante Sí, esto, igual, más allá de eso, porque creo que va también en la búsqueda, en el replanteo, ¿no? Que uno se va haciendo, en la búsqueda de cómo sería uno como docente. Yo no lo veo mal, Jorge, qué sé yo. O sea, sí, lo que veo tal vez de que es de los pocos que se toman en serio las cosas. Entonces, más allá del método que usen o no, ya en este contexto, en donde casi nadie se toma en serio las cosas, que uno se lo tome en serio, ya es como, es por eso te decía lo del contexto. Mica, Igual eso no, vendría a pero ser Mica quiere hablar medio hace media hora, no sé. pobre. no iba a decir qué cosa, que, o sea, el profe puso primero al principio, porque estábamos viendo, qué sé yo, a Nietzsche o a Marx, y Marx es como una introducción a Lukács, o sea, por eso mismo, pero después ponerle en Lukács, ¿cuántas clases tuvimos? Como 7 clases, y Heidegger también. Sí, no sé, yo dejé de seguir porque o sea, paré en Nietzsche y dije, no puedo, no le puedo seguir el ritmo. Pero ¿Qué, la bueno, dejaste, boludo? sí, porque no le pude seguir el Seas ritmo. boludo, Jorge, seas boludo. Aprobá la Boludo, cursada, al menos para cursar la práctica, boludo, te el año aprueba que así viene. nomás. Si sabes que te No, aprueba así. Igual la o práctica no sea, la tengo que hacer él, Sí, igual pero con Lucas, por ejemplo, mirá que lo leí, y no hay cómo, o sea, no hay cómo no, entenderlo, pero bueno, no sé, a mí no me es que, pasó lo mismo, Jorge. Yo no, Lucas no lo entendí, decir que no, no estoy no. tan atrasado, igual la estoy pensando, pero bueno, qué sé yo, no sé. Igual, ojo, José, a ver, no es que, a mí lo que me molesta no es que sepa tanto, ¿eh? Eso es una cosa que me parece que es importantísima y no dudo de que el chabón la verdad que sabe un montón. Lo que sí que critico es que muchos estudiantes y muchas, es como que ya lo pase a ser intocable el mero hecho de que sepa tanto. Para mí eso a veces no es un factor importante. Vos podés saber mucho, pero cuando sos docente tenés que saber transmitirlo también. Eso es lo que yo pienso, y vuelvo a repetir, es una cuestión muy personal. Sí, Lo sí, sí, único pero es como dice Micaela, es como dice Melissa, el chabón metió, sabe mucho, todo lo que vos quieras, pero también es una cuestión muy personal y también entiendo que el chabón también así todo es recontra accesible. Recontra sí, igual accesible. es como dice Mel, igual, es, o sea, cómo aprende cada uno. Porque bueno, nosotros lo tenemos desde primero, vos no la cursaste a Filopeda el año pasado. Y Claro. el chabón, o sea, o sea, no hay nada de pedagógico en su manera de dar clases, digamos. Cero Ni claro, cagando, pedagógico. yo no ni veo cagando. igual a mí, yo Hola. no lo veo mucho por el lado de que sabe mucho, no es que por ejemplo a mí me gusta mucho sus clases, pero no porque sabe, sino porque
a mí me llegan y las sé entender y me deja algo lo que explica, porque, qué sé yo, Taine sabe un montón, pero, y se puso la 10 desde que empezamos, pero no justifica su manera de enseñar para mí, ¿no? Entonces, yo no, si lo tengo arriba no es porque sepa Ojo que, mucho, ta- sino que porque me llega A algo. Saile no la metás, a Saile Sí, no la metás la en voy a esto. meter. Che, estaba Mariela que me quería La decir odio. algo. El profe igual es muy profundo. Sí, Mari, habla. Mm.